Ahora empieza Derecho para no abogados. El podcast de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Un espacio hecho por estudiantes donde hablamos de derecho de forma clara, sencilla y sin tanto enredo. Llame a mis abogados. Exploramos los grandes temas legales del Ecuador y el mundo y te damos herramientas para conocer y defender tus derechos. Noticias, entrevistas, historia, leyes y muchas preguntas respondidas en un lenguaje comprensible para todos. Porque entender la ley También es tu derecho. aquí empieza. Derecho para no abogados. Hola, hola, buenas tardes queridos oyentes, buenas tardes queridos compañeros locutores, Junior Tamaris. Muchas gracias por sintonizarnos en Derecho para no abogados, gracias a quienes nos están observando por Facebook Live, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos nuevamente en Derecho para no abogados y tenemos temas muy interesantes. Estoy muy feliz de acompañarlos en este momento. Mi nombre es Priscila y bienvenidos, chicos. Hola a todos, Junior, Priscila, muchas gracias. A todas las personas que nos están visualizando hoy, qué agradable verlos otro viernes. El día de hoy tenemos segmentos muy interesantes, tenemos dos segmentos. El primero, Conoce tus derechos, en donde trataremos un tema muy interesante que es, bueno, que no pertenece realmente a nuestra nación, que se trata de la Ley Olimpia y el impacto que ha tenido, su origen y cómo ha realmente impactado internacionalmente, porque es una ley muy importante. Y en nuestro segundo segmento con nuestra invitada tenemos el tema del trabajo remunerado del hogar. En efecto, Damaris, muy buenas tardes nuevamente con todos a quienes nos están escuchando ya por la radio de la Universidad Nacional de Loja, asimismo a quienes nos observan en directo a través de Facebook. Saludarles, mi nombre es Junior y bueno, ya estamos por aperturar nuestro primer segmento de Conoce tus derechos, así que nada más que saludarles, darles la bienvenida y que se pongan cómodos para este programa. Si no sabes cuáles son, este es el espacio donde te explicamos fácil, rápido y directo lo que deberías saber como ciudadano. En Derecho para no abogados. Conoce tus derechos. Y bueno, chicos, hoy vamos a hablar acerca de la Ley Olimpia. Bueno, les vamos a explicar un poquito cómo nace, cuál es el origen y también entendiendo cuál es el impacto que ha tenido dentro de internacionalmente, conociendo que esta es una ley que le pertenece a México y también sabiendo de dónde nace, cómo se originó. Bueno, yo les quiero contar que primero la Ley Olimpia, esto nace como un conjunto de normas o de leyes que en el año 2013 lo impulsan un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres lo que busca es que se reconozca la violencia sexual que existe dentro del plano digital. Hablemos sobre el espacio del año 2013. Nosotros, a pesar de que estábamos en una instancia que veíamos la tecnología como algo muy cercano, no teníamos normativa que nos pudiera ayudar para atender estos crímenes. Y sigue siendo muy novedoso, ¿no? Todavía. Y sigue siendo todavía, muy de novedoso. Hecho, no tenemos toda la norma. Claro, porque todavía no tenemos toda la norma, pero la Ley Olimpia fue un inicio para que este grupo de mujeres que habían tenido experiencias muy comunes, parecidas, para que puedan enfrentar al sistema de justicia que no abordaba todo lo que significaba el tener que enfrentarse al acoso o a la exposición de la intimidad sexual en un plano tecnológico. Pris, antes de irnos con el tema de la violencia digital, tú nos mencionas justamente este grupo de mujeres, pero viene de un nombre, ¿no? Casi todas estas leyes vienen de un nombre de una persona. Cuéntanos un poquito ese detrás del nombre de la Ley Olimpia como tal. Con mucho gusto. Y este es uno de los datos más importantes. Nosotros siempre escuchamos que hay leyes con el nombre de alguna persona. Por ejemplo, lo más reciente en México, la Ley Valeria, que también tiene una historia detrás. Pero cuando nos referimos a la Ley Olimpia, nosotros entendemos que esto fue impulsado por un grupo de mujeres y una de las mujeres quienes fundó el movimiento para pedirle al legislativo que apruebe esta ley fue Olimpia Coral Melo.
Ella fue una mujer que incluso hay un documental donde cuenta un poquito su historia de cómo fue vulnerada su intimidad sexual por parte de su expareja al exponer imágenes y videos íntimos de ellas en redes sociales. Pero ella, al poder acercarse a la justicia, pedir que se haga algo al respecto, porque no solamente le causó depresión, sino toda esta repercusión de las personas que la veían, que la conocían, ella tuvo que encerrarse en su casa, no podía salir, fue afectada psicológicamente, pero moralmente también, pero llegar a este plano y saber que las autoridades le dijeron que no había un delito para clasificar lo que le había pasado, fue que a ella le da la motivación de impulsar la ley Olimpia, de crear este movimiento y unirse junto a otras mujeres que habían experimentado estos casos también. Y de hecho, para que no se vaya a pasar, el documental que nos mencionas es el de La culpa no es mía, según busco. Estamos en lo correcto. Bueno, se han hecho varios medios audiovisuales, uno es el que mencionas, otro también es Me llamo Olimpia, me parece que también es esa, en donde ella básicamente nos empieza a contar cómo es que llegó a estas instancias judiciales o incluso a los ministerios a querer poner una denuncia y saber que no podía hacer nada porque no existía una ley. Entonces ella tuvo que hacerlo todo desde Claro, el es que qué principio. difícil no partir de nada y pues encima atenerse a una sociedad en la que más bien podía llegar a culparla, podía llegar a ser la persona en la que estaba arriesgando un poco su vida para justamente alzar la voz en nombre de muchas mujeres, de que no era solo la única. Claro Un que sí. poco... Y justo con ese trabajo que ella hizo, México se convirtió en uno de los primeros países en tener una legislación que protege a las personas dentro del ámbito de lo que ahora llamamos el cibernético. Por eso hay la existencia de los delitos cibernéticos, que empezó en México como uno de los grandes y ahora en otros países, por ejemplo el Ecuador, lo tenemos. Sí, y es algo muy importante porque es algo que se ha dado siempre y que tristemente se seguirá dando. El caso de Olimpia, tristemente no fue el primero que se dio, pero trajo muchas reformas dentro de su país y permitió que se reformaran códigos y normativas dentro de este. Entre ellos, bueno, voy a hablar de dos importantes que reformó esta ley Olimpia, que fue en primer lugar la reforma a la Ley General del Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Esta ley como tal no hablamos de una ley punitiva como aquí tenemos nuestro COIP, sino que hablamos de una ley preventiva. ¿Cómo se incluye esta reforma del caso Olimpia aquí? Es que se nos incluyen nuevos términos. Antes se nos incluye dos tipos nuevos de violencia. En primero tenemos la violencia digital y la violencia mediática. La violencia digital se nos establece que es aquella violencia que se realiza mediante medios tecnológicos o de comunicación, de información, redes sociales, correo electrónico, sin el consentimiento, en donde se exhiban videos, fotos íntimas de una persona sin tener su consentimiento. Y Damaris, creo que reconocer este tipo de violencia también fue uno de los logros, porque muchas personas que quisieron acceder a la justicia mencionaron que los funcionarios decían que no podían llevar a cabo una denuncia porque no había el delito y sobre todo porque se estaba desarrollando una situación en un plano que no era real, que era el digital, cuando en realidad no es cierto. Exacto, hasta ese tiempo se consideraba que los únicos tipos de violencia, que la forma de comprobar la violencia era con golpes o tal vez la violencia psicológica, entonces no se consideró, a pesar de ya existir hace mucho tiempo y ya estar en el auge de la tecnología, todavía existía esta estigmatización de que, como dijiste, no era una violencia real porque era una violencia por medios digitales. Claro, y en este momento ya, o sea, como mencionas, no es de primera instancia algo punitivo, sino que pues más bien preventivo, pero no se lo deja de lado. De todas maneras, ya hay ahora nuevas regulaciones, inclusive con nuevas leyes en los distintos países para regular justamente estas acciones de quienes intervienen de mala manera y victimizan a muchas personas. Exacto.
Otra de las reformas que se incluyó en esta Ley General de Acceso a las Mujeres otro de los términos fue la violencia mediática, que fue algo que también sufrió Ujú. Olimpia durante su caso y cómo se logró al final la Ley Olimpia. Esta se refiere, bueno, aquí nos habla que se refiere a todo acto emitido que divulgue o que promueva la violencia hacia las mujeres, ya sea con estereotipos, promoviendo ideas o promoviendo el odio o la misoginia en redes sociales o a través de discursos de odio. Así es, y eso también pues implica ya muchas otras figuras, ¿no? No el que directamente pues promulga, no el que directamente ofende, no el que directamente comparte, sino pues también hay una figura ya de cómplices que se emplea justamente en esta legislación. Y como lo mencionábamos, pues tiene un alcance internacional, tiene un alcance muy grande en realidad. Hay países que apenas esta ley se promulgó, pues ya tomaron acción de ello. Sabemos que este fue un caso brutal que sirvió justamente para impulsar en otros países algunas leyes que no se quedó solo en México, como por ejemplo tenemos el caso de Panamá, que justamente en 2024 aprobó ya como tal una ley inspirada en la ley Olimpia, que básicamente tipifica como delito la distribución de contenido no consentido en sí de las personas, con referencia al tema sexual digital. Asimismo, en Argentina, tomando inclusive ya el mismo nombre, inclusive en otros países de América Latina donde se menciona la ley Olimpia, han adaptado ya medidas en donde se reconocen justamente las formas de violencia digital que son similares. De hecho, este caso sirvió como precedente y para sentar los principios en la OEA a través del mecanismo, se llama, del mecanismo de seguimiento a la Convención Belém do Pará, que si bien lo conocemos es un mecanismo que justamente se conforma por 32 estados parte, en los cuales se vela por la prevención, la erradicación y la sanción justamente de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es así que se trabajó durante 2025 en lo que es una ley llamada Modelo Interamericana contra la violencia digital. En esta ley modelo, como lo decía, basada justamente en principios que se manifestaron ya a través de la ley Olimpia en México, que propone un marco legal regional justamente para adaptarlo a las distintas legislaciones en los distintos países, para que se protejan justamente los derechos humanos que también se relacionan con los espacios digitales. Es así que tenemos muchas cuestiones innovadoras dentro de esta ley. Al tener una ley modelo como tal, ya la hemos visto implementada, reconocer la violencia digital como una vulneración inclusive a un derecho humano, que eso lo agrava más todavía. Así que obliga inclusive a las mismas plataformas tecnológicas a tomar medidas de prevención con respecto a estos temas de violencia sexual digital. Protege derechos esenciales como la privacidad, como la libertad de expresión e inclusive el control sobre la propia imagen dentro de las redes sociales en un mundo Y que sabemos que está muy digitalizado. justo estas restricciones las podemos ver en las normas de comunidad que tienen algunas plataformas que Así han es. instaurado por todos estos casos que ya se han visto dentro de las redes sociales y también tomando en cuenta que ha pasado un plano internacional, como lo mencionaste, para que empiecen a regular qué contenido las empresas o quienes son dueños de estas páginas web deben permitir. Y también tomando en cuenta que no solamente son personas adultas quienes acceden a estos sitios, sino también menores de edad y quienes pueden verse vulnerados al enfrentarse a la intimidad sexual. Exactamente, existen políticas de privacidad, les llamaban de manera general hace algún tiempo cuando las redes apenas empezaban y era algo muy novedoso, que de hecho justamente al referirnos a ellas pues vamos al aspecto transnacional y es que también se han aplicado en otros lugares, en la Unión Europea por ejemplo, en donde se utiliza el término de revenge porn, que es justamente para referirse a esta divulgación no consentida de contenido digital sexual, de los cuales se han tomado justamente medidas y pues se ha ido globalizando. Si hoy en día tenemos dentro de las redes sociales y dentro de las legislaciones de nuestros países, pues medidas justamente para precautelar el bienestar, la dignidad de las personas, pues justamente nació de esta ley Olimpia. Y justo volviendo a lo que tú mencionabas en el plano internacional, la OEA e incluso Latinoamérica,
Podemos recordar que también en el Ecuador, justo en el año 2021, después de el alcance que tuvo la ley Olimpia, el Ecuador instauró una ley para prevenir y combatir la violencia sexual digital en 2021, que esta fue una reforma al Código Integral Penal, en donde ya se instauraban este tipo de delitos enfocados en el ámbito tecnológico, los ciberdelitos. Y una de las grandes, yo me atrevería a decir que una de las grandes términos que fue ingresado dentro de la ley para erradicar la violencia contra la mujer fue precisamente lo que mencionaste, Damaris, es sobre la violencia sexual digital. La definía como el tener que las mujeres cuando se enfrentan a que su contenido íntimo se exponga dentro de las redes sociales y que no haya un consentimiento. Habla mucho sobre el consentimiento, sobre cómo sin la autorización o cómo con esta capacidad, esta necesidad de causarle un daño a la víctima se hacen estos actos. Y si nosotros vemos en el Código Integral Penal, también vemos el delito, por ejemplo, de la intimidación. Y tenemos, por ejemplo, en delitos de abuso sexual o violación, que también incluye como agravante ya el que se grabe o el que se distribuya dentro de las redes sociales este tipo de contenidos sin consentimiento y evidentemente en una situación de vulnerabilidad para la víctima. En efecto, justamente, de hecho, es un aspecto súper delicado, ¿no? Tener que limitar hasta qué punto llegamos, hasta qué punto llega la moral y hasta qué punto juzgamos inclusive lo que no debería ser punitivo, como socialmente lo teníamos hace algunos años. Esta ley ya plantea un estándar de lo que está correcto, un estándar jurídico, justamente para que se establezcan estos límites y se vayan planteando temas como el consentimiento, ¿no? Claro, y este tema del consentimiento es algo que es un tema muy importante que no sé, que mucho se ha dado a la ligera, que tenemos una interpretación bastante limitada o errónea acerca de lo que es este. Sin embargo, por esta misma razón, muchos organismos internacionales se han visto en la tarea de darle características, darle elementos a este consentimiento y qué incluye este consentimiento, porque realmente el llegar a compartir imágenes de esta índole no es un delito. Pero, porque mientras se haga con consentimiento, pero una vez que se rebasa este límite del consentimiento, es que se empieza a tomar la forma del delito. Así, la ONU, por ejemplo, nos establece que el delito tiene que tener ciertas palabras, o sea, tiene que cumplir con ciertos estándares para que el consentimiento tiene que cumplir ciertos estándares para que sea considerado como tal. En primera, tiene que cumplir con el convencimiento. Es decir, la persona tiene que estar totalmente convencida de que desea hacer eso por su propia voluntad. Tiene que también ser dado libremente, no tiene que estar sometida a alguna presión, bajo algún instrumento que lo obligue a tomar esa decisión, sino que debe hacerlo de manera voluntaria. Se refiere aún dentro del aspecto de la privacidad, ¿no? No de divulgarlo. Informado. Y esto no se refiere a que ella conozca que se va a cometer un delito con esto, sino que ella tenga conocimiento de lo que va a hacer. Tiene que ser específico. Esta especificidad se refiere a centrar lo que se envía en un solo punto. Por ejemplo, se ha visto mucho y es en casos de es esta violencia mediática que se le retribuye la culpa a las mujeres y se les dice, tú lo enviaste, entonces es tu culpa que se esparció. Pero realmente este elemento de que sea específico se refiere a que una persona está consintiendo el enviarlo, más no está consintiendo el que se difunda. Es específico. Y ahí pues se manifiesta mucho también el alcance de hasta dónde, y a lo que nos referíamos al inicio de qué regula, qué no. Hoy en día, por ejemplo, conocemos muchísimas páginas y cosas que en donde este estándar de consentimiento pues varía y no está regulado para proteger justamente a las personas. Y también, tampoco. ojo, teniendo en cuenta que el consentimiento no va a estar por encima de una ley, no puedes pactar algo que es ilegal y Exactamente. obviamente va a proteger todo esto
injusto para la víctima. Y bajo estándares también constitucionales, porque la ONU promulga algunas bases, ¿no? Pero pues no se adecúan de acuerdo a los países. Aquí, por ejemplo, tenemos una constitución súper garantista que Sí. desde ya, o sea, no vamos a culpar a la víctima, sino justamente vamos a proteger sus derechos. Exacto. Y otra cosa que nos menciona es que es reversible. Es decir, no el que ella haya dado en un inicio su consentimiento, que el que una persona haya dado en un inicio su consentimiento no quiere decir que lo dio en todo momento. Esta persona puede revertir su decisión. Puede decidir que ya no quiere, que ya no está de acuerdo, y esta decisión debe ser respetada tanto como su decisión inicial. Exactamente. Ya para ir pasando a nuestro segundo segmento, en donde tenemos a una invitada especial, en nuestro segmento de Hablemos Claro. justamente, pues nada más que cerrar justamente para entender a qué nos referimos con la ley Olimpia, por qué la estamos tratando en este segmento, por qué es importante conocer justamente cómo es que la promulgaron desde México, pero cómo es que alcanzó un estándar internacional dentro del mundo jurídico para proteger justamente los derechos de las mujeres, de la dignidad humana. Así que, bueno, existen muchas formas en las que Ecuador, por ejemplo, practica lo que son las medidas de protección que están en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, dentro de las cuales Fiscalía o los mismos jueces pues pueden dictarlas una vez que se cometen estos delitos o dentro de sus procedimientos. Así que nada más cerrar con eso y ya vamos a nuestro segundo segmento de Hablemos Claro. Un espacio para conversar con expertos, resolver dudas y entender el derecho desde una vida real. El derecho se explica con palabras simples. Porque si bien se entiende, bien se aplica. En Derecho para No Abogados, Hablemos Claro. Hablemos claro. Estás escuchando Derecho para No Abogados. por la señal de UNL Radio. Estamos de regreso, queridos oyentes, para nuestro segundo segmento de Hablando Claro. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Jimena Carrasco, perdón, que es miembro de nuestra querida universidad también. ¿Puedes hablarnos un poco, Junior, acerca de nuestra doctora? Así es, ella es magíster en Derecho Constitucional, mención procesal constitucional por la Universidad Católica de Cuenca, asimismo es maestrante de la maestría en Educación, Innovación y Tecnología de la UNL, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la UNL, especialización en Derecho Procesal no penal, mención experto en litigante por la Universidad Estatal de Quevedo, diplomatura en Derechos Humanos. Asimismo, tenemos diplomado en docencia universitaria, especialización en sensibilización hacia la inclusión educativa y universitaria por la Universidad de las Américas, diplomado en mediación, cultura de paz por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es actualmente docente en grado y posgrado de nuestra querida universidad. Bienvenida, doctora. Un Muchas largo gracias recorrido. por venir aquí. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por, como les dije al momento que nos encontramos, fomentar estos espacios, porque realmente puedes conversar en un lenguaje no jurídico para personas que no siguen la carrera de Derecho, porque cuando uno tiene la terminología en Derecho siempre busca la más difícil Muy para técnica. expresar. Exactamente, entonces hablando claro es para todo el público y gracias también a quienes están siguiéndonos por UNL Radio. Muchas gracias, doctora. Realmente es un placer que nos acompañe en este espacio. Y también es un placer para nosotros abordar un tema muy importante y del que estoy segura que mucha gente no tiene conocimiento. Hemos decidido que queremos hablar sobre el trabajo remunerado de la trabajadora del hogar, refiriéndonos a lo que menciona tanto la Constitución o lo que menciona el Código de Trabajo. Y explicándonos un poquito acerca de esto, ¿nos podría mencionar a qué se refiere? Claro, a ver, primero tenemos que irnos especificando bien en aquello, ¿no? No es un trabajo remunerado del hogar, sino es un trabajo no remunerado del hogar, porque realmente dentro del ámbito jurídico, el autocuidado, el sustento, el cuidado que se da dentro del núcleo familiar no requiere de un patrón. Entonces, o de un patrón me refiero a empleador, ¿no? No de un patrón como seguir, no un patrón. Entonces, no existe una relación laboral como tal. Entonces, no existe esa subordinación de que yo debo pagarte una remuneración,
pero debe ser reconocido desde el ámbito de la producción, desde el ámbito de lo que representa para la economía y también de la protección social, solidaria y subsidiaria que se debe hacer para estas personas, que como estrategia estatal y como propuesta, como fin estatal, tiene que ser proteger no solo a aquellas personas que tienen un ingreso, tienen una relación laboral, sino a aquellas personas que realizan una labor que es invisible, pero que existe. Entonces, la Constitución del Ecuador ya tuvo su primer reconocimiento en el artículo 333, cuando reconoce esta labor productiva, ¿no? El trabajo no remunerado del hogar como una labor productiva. ¿Se ha logrado una protección social? Sí, pero aún hay muchas brechas que romper en ese aspecto. No hay hogares en los que no se puede aportar con este mínimo incluso que exige el Estado para la protección social. Entonces, esa es la primera aclaración, ¿no? Es un trabajo no remunerado del hogar porque no tenemos un patrón, no tenemos un empleador, sin embargo, sí constituye parte de la economía y de la productividad. Al referirnos entonces a su importancia dentro de la economía, ¿no? Dentro del ámbito del trabajo, podemos decir que de alguna manera entonces está justamente dentro del Código de Trabajo que tenemos vigente actual. Como relación laboral, no. Lo que hay en relación laboral es el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque ahí sí nosotros contratamos a alguien que no pertenece a nuestro núcleo familiar central, ¿no es cierto?, para que preste sus servicios lícitos y personales bajo un horario establecido, recibiendo una remuneración y que obviamente está bajo órdenes de quien necesita ese requerimiento. Entonces, el trabajo doméstico, por supuesto, está establecido en el Código de Trabajo, más no el trabajo no remunerado del hogar. ¿Y esto por qué? Porque les mencionaba que es algo que, si bien se trata de proteger socialmente, sigue siendo invisibilizado. Primero, la economía del cuidado. Hablemos desde la economía del cuidado. Desde el núcleo familiar necesitamos que se preocupen en nosotros desde que somos niños, cuando somos esposos, cuando somos esposas, de nuestra salud, nuestra alimentación, cuidado al adulto mayor, cuidado al niño adolescente, cuidado al esposo, cuidado a la esposa, la limpieza del hogar, ¿sí? ¿Esto qué representa? Una labor, ¿sí? Y si nada funciona internamente en el núcleo, no se va a poder exteriorizar de manera externa en el mundo. Y segundo, que es un trabajo invisibilizado, les dije, un trabajo no reconocido como tiene que ser, porque esto forma parte de la productividad. ¿Quién sale a hacer las compras? ¿Quién sale a generar para los alimentos? ¿No? La persona que está a cargo del cuidado y del autosustento. Sin embargo, esto no se refleja en estadísticas. Ustedes no ven en estadísticas, tenemos tantas personas afiliadas o que realizan un trabajo no remunerado al hogar o que se encargan de la atención en el hogar, y esto representa algo productivo para el Ecuador. No lo ven. Dentro de los casos más interesantes de esto es que se puede afiliar la protección social para que uno pueda realizarlo es a partir de los 15 años, independientemente de si es hombre o mujer, porque también es un objetivo estatal fomentar o equiparar estos roles de género, porque siempre la mujer, también hay varones que son encargados o que tienden o realizan ese trabajo no remunerado del hogar, no en gran mayoría. En el 2025, más o menos 300,000 personas fueron afiliadas bajo esta modalidad en el IES, y el 99.5% es de mujeres. Entonces, aún también tenemos que romper esas brechas. Y todo esto se concluye, de hecho, o sea, yo no lo veo como Estado, no lo priorizo, como persona no lo veo, como sociedad no lo veo, sin embargo, todo nace de ahí, porque dicen, el primer núcleo de la sociedad es la familia, y en la familia necesitamos sustento, cuidado, limpieza, y ahí se genera esa economía interna. Doctora, y aquí nace una duda bastante grande. Nosotros entendiendo que quienes hacen este trabajo que no tiene remuneración, que por lo general son las madres o las mujeres dentro del hogar, no existe como tal un empleador. Pero tomando en cuenta que podrían acceder a un beneficio como el aporte al IES, ¿quién se haría cargo de estos gastos? Ya, ¿cómo se mide la aportación para que uno pueda ser afiliado dentro del sector no remunerado del hogar? Es primero con base a los ingresos del hogar, ¿sí? O sea, no es por una remuneración, no es el sueldo más alto, no es la remuneración más baja, hacemos un cálculo de la remuneración del hogar y esto es subsidiado por el Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un aporte desde el 0.5%, el aporte desde el 17.6%, subsidiado entre el hogar
y el Estado. Entonces, va entre el 25, 50, 75, 100%, entre el 0.5% hasta el 13.5% de aportación, basado en los ingresos del hogar. Pero, es decir, el pago mínimo de aquí mensualmente es de $2. Y a veces esos $2 hay hogares que no los tienen. Tenemos que ser realistas, es decir, personas que viven con el día a día, con $1, que increíblemente cómo lo realizan, porque es un esfuerzo para poder sobrevivir con $1 al día, entre recesos, entre comida, entre gastos de salud. Entonces, por eso es esa protección social, ¿no? El Estado es quien subsidia esta otra parte. Un poco menos privilegiados que el Seguro Social Campesino, pero bueno, hay protección. Sí, doctora, y yo le tenía otra pregunta. Se conoce que, ¿por qué no conocemos ahora o por qué no está reglamentado totalmente para que se cumpla? Porque a pesar de que usted menciona que se han registrado y se ha afiliado muchas personas al Seguro Social bajo esta modalidad de trabajo no remunerado, son muchas más, entiendo que son muchas más las personas que realmente desarrollan estas labores. ¿Por qué usted considera que no se inscriben, falta de conocimiento? Sí, puede ser. A ver, nosotros tenemos esta protección constitucional, pero recién cuando se fomentó, se aplicó, se promulgó la ley orgánica ay, se me fue el nombre. Ley orgánica de justicia laboral y de protección a personas de trabajo no remunerado del hogar, se implementó ya esta reglamentación en la que el IES puede o tiene esta modalidad especial de afiliación. Falta de conocimiento, sí. Quizás, como les dije, reducir un poco, o ser más, que el Estado subsidie un poco más. A ver, nosotros, pues, el Seguro Social Campesino, de nuestra aportación, de quienes tenemos relación de dependencia, un porcentaje va a cubrir el Seguro Social Campesino, ¿sí? Entonces, en la misma esfera, porque si es solidaria, subsidiaria la seguridad social, a lo mejor de los mismos, sin necesidad de afectar o que se aumente la aportación a las personas que trabajan bajo relación de dependencia, pueda generarse también un cierto pago, un cierto aporte a estas personas, ¿no? Eso primero. Segundo, que más que nada creo que es el tema generacional, lo que hemos atraído, ¿no? Esos temas de género, porque yo les comentaba a mis compañeros hoy en el almuerzo como, voy a dar una entrevista sobre trabajo no remunerado del hogar. Y dicen, sí, yo trabajo bajo relación de dependencia, pero también hago tu trabajo no remunerado del hogar. Y esas estadísticas se ven. En el último censo, establecen que las mujeres laboramos aproximadamente 28 horas. Mientras los hombres 11 horas, porque nosotros, adicional de realizar el trabajo bajo relación de dependencia, un trabajo voluntario, nuestros propios quehaceres, ¿no? También llegamos a casa a cumplir este rol. Independientemente si estamos reconocidas como trabajo no remunerado del hogar, lo cumplimos. Entonces, creo que es un poco de, si es que yo me dedico 100% como ama de casa, como cabeza de hogar en cuidado y atención, más no en ingresos, es necesaria una difusión para todas esas personas, porque yo puedo acceder a $2, puedo ser de 15, puede ser de 20, pero voy a tener una protección, no en préstamos quirografarios, pero sí en salud, claro, en pensiones de vejez y pensiones de muerte. Entonces, una protección al final de todo esto vale la pena. Esta gestión justamente de cómo se subsidia a las personas con trabajos no remunerados del hogar en este caso, ¿qué podríamos tomar dentro del derecho comparado de otros países que hayan aplicado medidas? ¿Qué puede aprender el Ecuador de esos países justamente para regularlo de mejor manera dentro del ámbito laboral? Primero eso, ¿no? Romper las brechas y también, uno quisiera vivir en Noruega, pero no lo es así, ¿no? En donde, por ejemplo, yo digo, tengo un trabajo independiente, cumple mis metas, no ciertamente para un horario de trabajo, pero tienes el reconocimiento y así tú puedes equiparar tu vida laboral con tu vida personal. No es el fin, yo sé que el fin del empleador no es, el fin del empleador es que tú rindas las 8 horas laborales de manera efectiva para su trabajo, ¿no? Pero hay personas que no necesariamente necesitan las 8 horas laborales sino necesitan hacerlo por proyecto, por día, un trabajo diario, y eso son buenas opciones para esos aspectos. No quiero satanizar lo que estamos viviendo en el Ecuador, por supuesto que no. Muchas veces quisiera vivir en el país que mi constitución me ofrece, pero tenemos los altos y los bajos, la economía, las generaciones, la sociedad, nuestra situación demográfica, igual lo que nos pasa, ¿no?
nosotros estamos bien y luego viene un derrumbe, porque así es nuestra situación demográfica y a veces eso afecta a la economía. Sin embargo, creo que la protección para las personas no remuneradas del hogar es que sí se pueda tener que tengan un sueldo. Yo digo, no, mi esposo es quien trabaja, no me va a dar a mí, oye, te pago por cuidar, ¿no? Pero que sí se reconozcan mejor, ¿no? Que quizás ya no sea solo en vejez, en pensiones de vejez, muerte, sino también que la atención de la salud, por ejemplo, sea más oportuna. ¿Sí? O que yo también pueda, como ama de casa, acceder a un préstamo, no demasiado, pero un préstamo quebrafarios, porque a veces incluso la violencia se ejerce por eso, por depender económicamente de quién ingresa dinero al hogar. Doctora, y justo hablando sobre las brechas, la violencia, un poquito entendiendo cuál es el objetivo verdaderamente de por qué otorgar, cuál es la necesidad de otorgar los beneficios a las personas que realizan estos trabajos. Si lo vemos de lo social, ¿qué es lo que tratamos de impulsar a través de esto? Eliminar cualquier brecha de género, ¿no? Eliminar estos índices o eliminar estas ataduras que nos tienen frente al patriarcado. Va a sonar raro, pero aún existe, ¿sí? Existe, es evidente. Y más que nada, como personal, la dignidad humana. No olvidemos que la seguridad social, sobre todo, protege la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Que basado en un esfuerzo continuo que realizo, yo voy a tener ese reconocimiento o al menos un descanso. Sé que al final voy a tener atención médica, voy a tener un ataúd y un lugar, una urnita en donde me van a enterrar cuando finalice, y no va a ser, porque a la larga es así, no va a ser que voy a quedarme sin nada, voy a tener, o sea, necesito esa protección. Es muy gracioso cuando las personas piensan y dicen, yo voy a contratar un plan mortuorio, pero realmente es una visión que queda, porque después, ¿quién se va a encargar de eso? Le voy a dejar eso a mis hijos, le voy a dejar eso, y si no tengo hijos, a mis hermanos, sino a mis padres. Entonces, es una preocupación de incluso tener una muerte digna, ¿sí? Entonces, forma parte de todo esto. Doctora, y dentro de esto de la afiliación y del derecho que se supone que bajo la ley se ampara para las personas de trabajo no remunerado, ¿cómo pueden estas personas, en caso de que exigir esto? ¿O qué medidas los protegen? O sea, es que básicamente es voluntario. Sí, no es, como les dije, no es una relación contractual en la que yo le voy a reclamar a mi empleador, págueme esto porque lo merezco, pero sí es netamente voluntario. Entonces yo puedo ir de manera directa al IES, miren, tengo mi cédula, soy mayor de 15 años, necesito afiliarme bajo este régimen. No es muy difícil, es falta de conocimiento. No es inaccesible, es que no lo conozco. Entonces por eso es necesario. Yo creo que el IES realiza un muy buen proceso en cuanto a todo lo que es seguridad social en aportaciones, pero le falta un poco de difusión. Difusión en todos los aspectos. Tú puedes seguir aporte voluntario por esta razón, independiente por esta razón, bajo relación de dependencia bajo esa razón, no remunerado del hogar por esa razón. Entonces, si bien se establece o funciona de manera adecuada, para mí la difusión de lo que hace la institución pública está un poco deficiente. Muy bien. Quiero preguntar si hay razones para las que se niegue esta afiliación. No se niega para nada. Simplemente yo me califico, obviamente no tengo que tener una relación de dependencia, ¿no? Ese es el primer requisito. No tengo que ser bajo relación de dependencia, me califico como tal, presento los ingresos que tiene el hogar y basado en eso hago el pago. Y justamente que manifiesta este tema de que no debe existir una relación de dependencia. ¿Cómo hacemos esa diferencia? ¿Cómo es que se lo manifiesta a través de la norma justamente para diferenciar lo que es el trabajo de hogar no remunerado con lo que conversábamos al inicio, que son las trabajadoras domésticas, en donde sí existe una relación de dependencia? ¿Cuáles son las diferencias más profundas dentro de lo que el Estado le atribuye como derechos? Primero, identificar lo que la norma establece como una relación de dependencia o un contrato de trabajo, ¿no? La prestación de servicios lícitos y personales. Ahí existe la primera, se configura la voluntad de yo prestar el trabajo y la voluntad de que mi empleador me reciba en aquel trabajo, ¿no? Segundo, la remuneración, que a cambio de ello yo perciba un sueldo, una remuneración semanal, mensual, quincenal, establecido como tal. Y tercero, que es uno de los más importantes, la subordinación. Yo tengo que hacer para mi empleador ciertos aspectos bajo un horario de trabajo, siguiendo órdenes, dar temas de productividad, ¿no?
hablemos en el tema de las personas no remuneradas del hogar. Sí, o sea, yo tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi esposo, si soy divorciada, mejor. Si soy divorciada, no tengo que atender a mi esposo, pero si a mis hijos, tengo que cuidar a mis padres, ¿no? Entonces, ahí me une que un núcleo familiar, un núcleo de autosustento, de cuidado mío y cuidado para mis seres queridos, ¿no? No hay una subordinación de que, por ejemplo, me olvidé de darle la pastilla a mi hija hoy 8 de la mañana y formaba parte de mi trabajo. Entonces, no, tú, obviamente, tenemos una causal para sancionarte. No, obviamente, forma parte de, exactamente. Claro. No hay quien me subordine, no hay una subordinación como tal. Hay un cuidado de este núcleo. Ahora, no vamos a decir que mi sobrina que viene de viaje de Perú, de viaje aquí un tiempo a estudiar, no, que viene a estudiar en la Universidad Nacional de Loja, yo la tengo en mi casa y la tengo obligada a que, no, pues obviamente ahí sí, porque ya no es núcleo central de mi familia, claro, es alguien externo, no forma parte del núcleo principal, ¿no? Doctora, y como una última parte, ya para dar por terminado este espacio, nosotros queremos tal vez sacar alguna reflexión respecto a qué necesitamos el Estado en todo lo que significa, en toda su complejidad, en todo su conjunto, que haga frente a este caso. Eliminar brechas primero, porque aún mantenemos esto generacional de que la mujer nace para ser la cuidadora del hogar. Eso es algo con lo que se lucha diariamente. Y aunque eso ha cambiado en este último año del censo 2023, me parece, sí, que fue el último que se realizó y que el informe se presentó en el 2024, en el 2024, en donde antes 1 de cada 10 mujeres era cabeza de hogar y ahora 3 de cada en un hogar, de 1 de 10 hogares la mujer era cabeza de hogar y ahora en 3 de cada 10 hogares la mujer es cabeza de hogar. Entonces también cambiamos nosotras como mujeres el chip, no como dicen, nos apuramos en vivir las etapas que no tenemos que obviamente enfocarnos en aquello, en qué queremos para nosotros, planificar de manera adecuada. Y es algo que los varones no lo hacen y que también es un tema para mí de discriminación, incluso vulneración a mi desarrollo de la libre personalidad. Cuando tú te vas a un trabajo y te dicen, ¿cuántos hijos tienes? 3, 4, ¿qué? ¿Vas a tener este problema? Por supuesto. Pero a los hombres no le preguntan, no le hacen lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de la planificación y de la ideología, tanto de la sociedad en varones y mujeres, debe cambiar. Y desde ahí la protección del Estado va a surgir. ¿Por qué? Porque, claro, no tengo tantos problemas de embarazos adolescentes, que pueden ser muchas veces por temas sociales, económicos y etales. Entonces, voy sanando desde la raíz aquello para que se vaya fomentando de manera adecuada. Y adicional, pues a ver, si ya tengo eso, ya tengo esa ideología, ya tengo 300,000 mujeres afiliadas en el IES como de hoja no remunerado del hogar, a lo mejor ve qué otras prestaciones puedo dar, ¿no? Para ir rompiendo estas ataduras que obviamente nos identifican siempre ser vulnerables como el género débil. Como por ejemplo, inclusive el tema de la ruralidad, que es en donde más existen estas brechas. Por supuesto, en la ruralidad a veces ni siquiera, imagínense que de Malacatos no los dejan venir a estudiar a Loja porque tienen que dedicarse a eso, ¿no? A atender al padre, al hijo, al hermano y de tales. Entonces, esas brechas realmente, qué difícil es luchar. Hemos luchado, ¿cuántos? Décadas en este aspecto y aún no se logran en el 100%. Así es. Bueno, vamos ya cerrando este espacio, esta entrevista por cuestiones de tiempo. El tema es muy, muy amplio, pero pues bueno, nos quedamos creo que satisfechos un poco con resolver estas dudas con respecto a este tema que poco se conoce en realidad. Poco se lo habla en temas laborales, poco se lo habla en temas constitucionales. Sin embargo, pues lo hemos tratado en este programa para conocer un poquito más a profundidad cómo es que funciona en la legislación ecuatoriana. Agradecemos muchísimo por ese aporte y por su presencia acá. No, muchas gracias a ustedes y les felicito. Continúen con este programa. Siempre es interesante abordar algo, ¿no? Nosotros en la universidad topamos lo que indica la malla curricular, lo que topa la asignatura y de tales, pero hay temas que van mucho más allá. La experiencia, los problemas sociales, los problemas económicos y todo, porque el derecho es cambiante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una constitución, tenemos un código de trabajo, pero mañana aparecen los terians, ¿no? Mañana aparecen otros temas. Entonces, necesitamos abordar todos esos temas porque así como se transforma la sociedad, el derecho debe transformarse. Exactamente. Claro, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Realmente fue muy significativo hablar sobre este tema y sobre todo estamos en marzo hablando temas muy importantes para las mujeres, visibilizando estos problemas que aún tenemos a pesar de estar en el siglo XXI. Gracias, doctora, y muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Damaris. Muchas gracias a todos. Este ha sido un programa muy interesante. De nuevo le
Le doy muchas gracias, doctora. Hemos aprendido mucho hoy, incluso nos llevamos reflexiones para la casa. Es un tema que, como usted dijo, se invisibiliza mucho. Así es. Sí, de hecho hay muchísimos temas que creo que se podría conversar justamente en este mes, sobre todo, en donde le damos realce a estos temas de la mujer, en donde tenemos que ser más específicos, buscar en dónde es que podemos trabajarlos, al menos desde el ámbito del derecho, justamente para romper con estas brechas. Cuestiones como la ley Olimpia que conversábamos en el primer segmento son importantes porque al final llegan a ser la norma en nuestro país, a cambiar más allá de la norma, inclusive el pensamiento de la sociedad. Así que es que vamos avanzando con eso. Les agradecemos muchísimo por estar presentes acá en este directo, a través de UNL Radio también, y los invitamos a que nos sigan escuchando el próximo viernes. Y síganos en nuestras redes sociales. Derecho Gracias. para no abogados. Gracias. Y así cerramos un nuevo episodio de Derecho para no abogados. Gracias por acompañarnos. Recuerda que entender tus derechos es el primer paso para defenderlos. Escúchanos la próxima semana por 98.5 FM, en radio.garden, www.unl.edu.es y en Facebook Live. Y si te lo perdiste, tranqui. El reprise es los domingos a las 7 de la mañana por la señal de UNL